Listo, estamos completamente en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados el día de hoy porque estamos presentando este libro, Rehacer el Mundo, de Arturo Anguiano, y tenemos panelistas de los que tenemos pues, manteles largos, ¿no? Y bueno, para empezar, voy a leer brevemente sus semblanzas. Es un extracto muy pequeño porque lo que queremos pues, también es escucharlos a ustedes. Muchas gracias a los que se están uniendo del otro lado. Comentarios, preguntas, todo, mándenoslo. Nosotros lo vamos a leer al final. Y pues bueno, todo va a enriquecer nuestra presentación. Entonces, se los agradecemos mucho. Contamos el día de hoy con Alicia Castellanos Guerrero. Ella cuenta con una maestría en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Austin, Texas, un doctorado en Ciencias Sociales en especialidad en Antropología por la Universidad Iberoamericana. Alicia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También contamos con la presencia de John Holloway. Él es profesor en posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México. Muchísimas gracias, John, por estar aquí con nosotros. También contamos con la presencia de Carlos González, que él es abogado especialista en leyes agrarias, miembro de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena. Muchas gracias por estar aquí también. Y bueno, el autor de este maravilloso libro, que va a cambiar muchas cosas en este país, es Arturo Anguiano. Él es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la Escuela de Ciencias Sociales y la Universidad de París en la Sorbona, donde realizó el doctorado en Ciencias Sociales. Arturo, también muchas gracias por este libro, muchas felicidades y bueno, cuéntenoslo todo, ¿no? Alicia, comenzamos contigo, muchas gracias a todos y cualquier cosa estoy acá del otro lado. Muchas gracias, compañera Montserrat. Buenos días a todas y a todos. Es realmente un gusto participar en esta presentación del libro de nuestro colega Arturo Anguiano, Rehacer el Mundo abajo y a la izquierda, que publica la UAM Xochimilco, que publica la editorial Terracota. Arturo Anguiano es un politólogo prolífero, con una extensa obra académica que comprende múltiples dimensiones de la realidad mexicana. Pertenece a esa pléyade de estudiosos que con plena convicción piensan y sustentan que las utopías concretas son posibles. Es un intelectual comprometido con las luchas de los pueblos, un colega, amigo y compañero muy querido en este andar abajo y a la izquierda. Este libro de título esperanzador en tiempos de incertidumbres y desafíos para la humanidad y las fuerzas de vida ciertamente moviliza a rehacer el mundo ante la devastación y las derivas de la nación y del planeta, como lo señala Arturo. Es un texto que surge, explica el autor, de la relación entre teoría y práctica, pues se entromete, cito, de diversas maneras en las prácticas sociales y se concibe a sí mismo como una teorización que se desprende de esas experiencias, la cual carece de sentido si no se confronta con la realidad, con los procesos políticos y sociales que trata de interpretar y con los que se nutre. El prólogo del propio Anguiano es punto de partida fundamental de la obra para comprender las razones que sostienen esta desafiante tarea. Es también un análisis riguroso y crítico de la llamada Cuarta Transformación que impulsa el actual gobierno. El México de AMLO, a juicio del autor, es el mismo que dejaron los gobiernos anteriores. Su naturaleza neoliberal se despliega con la fuerza de un poder cada vez más autoritario y la violencia de Estado. Se genera confusión e incertidumbre por la constante contradicción entre el discurso que afirma el fin del neoliberalismo y primero a los pobres, y en la práctica se promueven políticas neoliberales subordinando al país de los intereses de la mundialización capitalista y al gobierno de Estados Unidos. La proclividad a privilegiar los intereses de la clase empresarial es un rasgo de este gobierno, mientras que las políticas asistenciales, sociales, tienen ese carácter asistencial y clientelar y desarticulan más bien organizaciones
de la sociedad en aras, cito al autor, de la generalización institucional de relaciones clientelares individualizadas, directas, tutoradas por el presidente de la República. También es una realidad irrefutable la continuidad del despojo y la explotación para los pueblos originarios y campesinos, desigualdades y polarización socioeconómica y política, precarización del trabajo, desempleo y trabajo informal. El Estado se degrada, continúa señalando Anguiano. La violencia criminal y la violación de los derechos humanos y colectivos igualmente continúan, así como la militarización del país crece y se otorgan privilegios y poder al ejército antes no logrados y sin controles institucionales. La crisis de la política, como la incapacidad del sistema vigente de representar los intereses de las grandes mayorías, también se manifiesta en la pérdida de identidad de los partidos y en Morena, que para Anguiano es un, cito, proyecto heteróclito y conservador que por su conflictividad interna y heterogeneidad en todos los órdenes de la actuación es incapaz de fortalecer el régimen político. En este contexto, Arturo exhorta a estudiar, y voy poniendo comillas, la evolución de los acontecimientos y procesos políticos y económicos, a reactualizar las estrategias de emancipación de los oprimidos, que precisas solo pueden ser de izquierda si subvierten el orden social capitalista. Propone también analizar el pensamiento crítico, redefinir el concepto de izquierda, explorar las experiencias de resistencia y autoorganización, reflexionar sobre los actores indignados y rebeldes, teorizar sobre las acciones en defensa de la vida y del planeta, construir espacios donde reformular la trama de la vida colectiva desde una perspectiva del todo igualitaria y antiopresiva. La lectura del quehacer para luchar contra el capitalismo es no solo entonces resistir, ¿no?, desde esta perspectiva, sino construir y transformar a partir de las necesidades de todos los oprimidos y de la crítica radical y el rechazo de todo lo existente en términos de Marx, escribe nuestro colega. Abajo y a la izquierda implica, dice, que solo desde este lugar es posible alcanzar la autoemancipación frente al capitalismo, porque no hay inmediatez y pragmatismo, en palabras del subgaleano, que condicionen el actuar y las motivaciones de los partidos políticos y gobiernos. El libro reúne trabajos que fueron escritos durante los últimos 20 años, desde un pensamiento crítico en coyunturas caracterizadas por conflictos y debates, de los que estudia, nos explica el autor, las resistencias de actores autónomos y las tendencias duraderas, los posibles desenlaces capaces de devenir formas de politización y de construcción desde abajo. El zapatismo ocupa un lugar preponderante en esta obra y nos explica que desde 1994, cuando irrumpe en la política nacional el EZ, no deja de influir en su pensamiento y en su práctica las novedosas iniciativas, su espíritu y experiencia libertaria, y va desde su perspectiva inaugurando el zapatismo, entonces, una izquierda rebelde y emancipadora que recupera el pensamiento crítico y teoriza las prácticas sociales, una fuerza política armada que no pretende conquistar el poder, sino rehacerlo desde abajo, un discurso y una práctica que en el contexto de México, que entraba con vigor al mundo neoliberal, reveló muy pronto la realidad de una izquierda que procede de largas tradiciones de lucha y que se extraviaba en la búsqueda del poder estatal. El autor estudia el impacto de alguna manera en todos los ensayos del capitalismo neoliberal y la ofensiva del capital contra el trabajo, las formas en que el capital se expande y destruye relaciones sociales y produce una crisis de la política. Esta es una constante en varios de los ensayos, el contexto en donde se originan las resistencias y luchas sociales para explicar las causas
por las cuales se expanden y diversifican también. El libro se inicia con una exposición excelente sobre la política de la resistencia, en la que Anguiano desarrolla una argumentación sobre la razón de su emergencia ante la crisis de la política, derivada de la mundialización capitalista, al igual que la crisis del Estado-Nación, que manifiesta en el socavamiento de su base territorial y sus fronteras, y de sus referentes fundamentales, escribe, de la política, como son los espacios, tiempos, tradiciones, saberes y prácticas colectivas, erosionando las condiciones de las soberanías. Esta crisis de la política se agrava debido, explica, a que se confunden esferas, nación, mundo, Estado, sociedad, lo público y lo privado, clases y partidos, individuo y comunidad, tiempo, espacio. Esto es, se les despoja de su especificidad y se sobrepone la lógica del capital, la competencia, el mercado, la mercantilización, sin límites, la guerra, la devastación y aniquilación, escribe, expresada por la preponderancia de la economía sobre lo político, lo individual sobre lo colectivo y lo privado sobre lo público. En suma, los espacios de la política se pierden como los lugares, estoy citando, del pensar y el hacer político, socavando las libertades sobre las que se sostienen y nutren, escribe nuestro autor. Es así que, siguiendo a Bensay, define lo político como una forma de estar juntos, de sentir juntos, de pensar juntos, inscrita esta existencia plural en las coordenadas de espacio y de tiempo sociales que contribuyen a producir. Significa que la política es una cuestión de prácticas y decisiones colectivas de la gente en torno a la vida de la comunidad y su destino, y que desde luego, aclara, implica complejas relaciones. En el mundo globalizado, la política ocupa el espacio entre la sociedad global y las instituciones supranacionales. Se trata entonces, ¿no? Propone de recuperar la política y abrirse a la política del oprimido. Precisamente a diferencia de una izquierda que actúa urgida de notoriedad, de reconocimiento, de conquistar espacios de poder, Anguiano sostiene que la originalidad del zapatismo descansa en su capacidad de vencer la inmediatez y redimensionar de acuerdo a objetivos a mediano y largo plazo, siguiendo el ritmo de comunidades y explorando nuevos caminos. Los zapatistas, escribe, piensan en perspectiva, en el periodo largo, desarrollando la capacidad de decidir cómo y cuándo participar en una coyuntura, intervenir en un momento relevante, cargado de posibilidades, respondiendo a la hora, pero desde el ayer y con el mañana invariablemente en la mira. En otras palabras, actuar a partir de una estrategia. La palabra como arma y el silencio como estrategia nos recuerda que subraya el submarcos. En ese sentido, Anguiano esboza el aporte teórico de la resistencia, el método que siguen los zapatistas para hacer frente al capitalismo y construir alternativas, que implica la práctica del análisis y la reflexión colectiva, a través de la confrontación e intercambio de ideas para organizar el conocimiento colectivo, el estudio de los cambios, que experimenta el capitalismo para ejercer la dominación, construir alternativas al desastre que enfrenta la humanidad. Lo colectivo y la organización colectiva, clave de la resistencia, preparan a las nuevas generaciones para no volver al sometimiento y a la explotación, construir una economía con autosuficiencia. Transporte forman parte de una estrategia, garantizar salud, educación, escribe el Submoisés, que cita nuestro colega. El diálogo y la negociación, la desobediencia organizada, han sido instrumentos de su lucha, la resistencia y la rebeldía, una forma de ser. Estos son algunos de los aportes teóricos y políticos que Anguiano recupera del discurso y práctica del zapatismo, de un pensamiento que efectivamente se universaliza. Las aportaciones de este libro se inscriben en el campo, me parece,
de la teoría política, de los movimientos sociales, del pensamiento utópico, abriendo debates y reflexiones sobre las estrategias de resistencia y lucha libertarias que el lector encontrará en este apasionante libro. Me parece que uno de sus aportes también es situar una corriente crítica del marxismo y sus ideas emancipatorias junto al pensamiento zapatista que alcanza universalidad. Aunque ambos se fraguan en contextos históricos muy distintos, desarrollan ideas humanistas y anticapitalistas. El interés de Anguiano por el trabajo de Ernest Mandel, el marxista crítico, precisamente concierne a sus aportes teóricos y metodológicos sobre los procesos característicos del capitalismo y del Estado y de las contradicciones y tendencias del capitalismo y sus ideas para construir una organización internacional de trabajadores del mundo, la autoemancipación y centralidad del proletariado, que por su papel en la reproducción del capitalismo, su capacidad de acción colectiva y el sentido de solidaridad que desarrolla en el propio proceso de trabajo, le convierten en un sujeto decisivo en la lucha de clases contra la explotación y por la emancipación. Bueno, aquí se abre toda una reflexión muy importante de Arturo sobre la idea de la centralidad del proletariado, ¿no? que está en la obra de Mandel, como en muchos otros autores clásicos. Y bueno, me parece muy interesante su respuesta, que es afirmativa, sí se adopta un concepto de una acepción amplia, ¿no? de asalariado, y se le vincula con el concepto de opresión, ¿no? que atraviesa todas las clases. El libro de Anguiano hace pensar en la capacidad, voy terminando, humana, pienso, individual e inexorablemente colectiva para desplegar teoría y práctica en los procesos emancipadores. En el legado de tantos teóricos e intelectuales revolucionarios, mujeres y hombres, que dedicaron sus vidas a pensar y construir otro mundo, que abrieron rutas en el pensamiento crítico y en formas de organización de la sociedad, la protesta y los caminos alternativos, y el futuro que es preciso recuperar en el legado de las luchas emancipatorias de los oprimidos. El lector encontrará un libro escrito con la claridad de quien lo hace para todos, con la belleza y precisión de las palabras que emanan de las resistencias y luchas por la autonomía, con la vehemencia y la fuerza de lo emancipatorio, la profundidad del análisis teórico y metodológico, apoyado en un prolífero acervo de fuentes bibliográficas y documentales y experiencias de lucha, lo que es preciso para llegar a la razón, y me permito decir también, y al corazón. Rehacer el mundo, abajo y a la izquierda, es una lectura que hay que hacer y debatir. Felicidades, Arturo, por este valioso trabajo que nos compartes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vaya, qué introducción tan profunda. Muchísimas gracias, te lo agradecemos. Y pues continuamos. Por ahí está Carlos. Carlos, parece que tienes tu video apagado. Bueno, mientras solucionamos eso. Ahí está. Ya está por acá. Gracias, Muy Carlos. buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, ¿qué nos puedes platicar acerca de este maravilloso libro? Sí, primeramente yo quisiera señalar que desde hace muchos años, por lo menos desde 1988, he sido un interesado lector de Arturo Anguiano. En aquella coyuntura que se dio hace ya 32 años, ¿verdad? Ya pasó algo de tiempo, cuando una parte importante de la izquierda se subsume, se integra al proyecto del ingeniero Cárdenas en las elecciones de 1988. Arturo supo desarrollar en ese momento y desde antes
una interpretación, creo yo, bastante lúcida de lo para las izquierdas y los impactos muy negativos, hay que decirlo, que ha tenido en las identidades de izquierda. Entonces, desde hace años hemos dado seguimiento, no permanente, pero sí cada vez que podemos a los trabajos importantes para las luchas de emancipación, para las luchas políticas de emancipación que ha elaborado Arturo. Este libro que se publica, Rehacer el mundo abajo y a la izquierda, creo que está sobre esa línea en la que ha venido trabajando, es decir, en la línea de dar lucidez, de dar visión, de dar profundidad a las luchas de izquierda, desde la izquierda. En este caso, en este libro, creo que no resulta ocioso ni casual que Arturo parta de un análisis, a mi modo de ver, bastante interesante de lo que son el gobierno de la Cuarta Transformación y la política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no tiene empacho en señalar lo que hemos señalado desde diversas instancias, desde el zapatismo, desde los pueblos indígenas y desde otras organizaciones de izquierda, que la Cuarta Transformación está profundizando las políticas que el presidente ha denominado del ciclo neoliberal. Tanto las políticas macroeconómicas como las diversas políticas a sectores específicos de la población, como es el caso de las comunidades indígenas, y las alianzas que ha establecido este gobierno, nos hablan de esto. ¿Y por qué lo señala y lo desmenuza Arturo al inicio de su trabajo? Pues porque lo que quiere denotar, y lo logra, es que la política oficial en este país, la política que se hace desde arriba, desde los partidos, desde la estructura del Estado, es una política anacrónica, es una política rebasada, es una política podrida y profundamente corrompida. Vivimos en un país devastado, destruido por las políticas económicas neoliberales, por las guerras intencionales en contra supuestamente del narcotráfico, por la violencia enraizada en todos los espacios de nuestra sociedad, por una profunda y terrible injusticia que se vive también en todos los rincones de la sociedad y que lleva a que México sea, en la perspectiva mundial, uno de los países más violentos, con mayores desigualdades e injusticias estructurales en el mundo. Y la política de arriba, la política de los partidos es una política acorde a esta situación que vive nuestro país. Y la Cuarta Transformación, desafortunadamente,
no tendría por qué ser distinto, pues nace aún con la esperanza tal vez abrumadora de millones y millones de votantes, pero nace en este entorno corrompido y descompuesto y se presenta como una continuidad del mismo. Y es entonces donde Arturo, creo yo, de manera importante, desarrolla un tercer momento donde plantea que es necesario de la política y que en ese sentido el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la democracia y la organización que han desarrollado las comunidades bases zapatistas y las luchas de resistencia que han dado pueblos aliados del zapatismo, como los que integran el Congreso Nacional Indígena, están generando una política distinta. ¿Y cuál es la intención de esta política? Como lo dice Arturo, rehacer el mundo. Reconstruir el mundo desde abajo y desde la izquierda, rompiendo con estos esquemas, con esas estructuras que no son capaces ni van a ser capaces de destruir esta realidad llena de violencia y desigualdad que producen el capitalismo y sus estructuras políticas nacidas de su seno, afines al mismo. Creo que esa es la parte relevante. El énfasis que se pone en la realidad y en la existencia de una alternativa. Porque no basta con hacer la crítica, no basta con demoler, como lo hemos hecho tantas veces, de manera crítica al capital, a las estructuras del Estado burgués. Me parece que se está trabando un poquito, Carlos. Ya regresaste. ¿Ya? Estabas como trabado. Ya. Gracias. No es menor el momento. No es menor el momento, ni es menor la emoción, por llamarle de algún modo, que nos hace Arturo. Estamos ante una profunda crisis ambiental y de la naturaleza, como crisis sanitaria y como crisis de la economía capitalista y de las formas y mecanismos de acumulación de una manera sostenida, no de un año o dos, sino desde hace décadas. Entonces, en esta perspectiva que hemos dicho desde el Congreso Nacional Indígena y desde el zapatismo, que pone en peligro la vida, que destruye, que está destruyendo las bases, una alternativa distinta a la del capital resulta trascendente y trascendental para todos y todas. Creo que esa es la preocupación de Arturo. De esa preocupación parte su análisis de un régimen Ay, Carlos, te estás que trabando. afortunadamente no lo es. De nuevo, a ver. Ay, ya. Híjole. Creo que... Y estoy junto al módem. No te preocupes, son cosas de esto, nuevas formas, ni te preocupes. Estoy a 1 metro del módem para tratar de no
porque a Alicia prácticamente no la pude escuchar y dije, aquí no va a estar bien mi señal. Y Pero ojalá que la mayor parte se esté escuchando. sí, Pero repito, la bueno, mayoría sí te vamos a escuchamos. tratar de concluir. Creo que andamos ya en el límite de los 10 minutos, entonces creo que el análisis crítico que hace Arturo de la cuarta transformación, de su presidente, de la política de abajo, en contraste con la política de la podredumbre que emana de este sistema profundamente descompuesto, profundamente corrompido y terriblemente injusto, son muy pertinentes en este momento y no me queda más que transmitir un abrazo a Arturo, un saludo a todos ustedes y ojalá Arturo siga teniendo tiempo para hacer estos análisis que tanto contribuyen para quienes estamos en procesos de emancipación, de lucha anticapitalistas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Continuamos con John Holloway. John, cuéntanos acerca de este maravilloso libro, por favor. Les cuento que es un libro maravilloso, por supuesto, ¿no? No, primero, gracias, muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar aquí, un placer leer el libro. Y también quiero tomar la oportunidad para expresar mi agradecimiento, ¿no? Un poco, tal vez 30 años después, es que ya estoy cumpliendo 30 años de estar viviendo en México. Y entonces sí, muchas gracias a ti, Arturo, por toda tu amabilidad extraordinaria cuando llegamos hace 30 años, como cuando llegué como profesor visitante en la UAM Xochimilco y tú estabas de coordinador. Entonces, para mí, una oportunidad para decir públicamente muchas gracias por eso. Muchas gracias también por el libro, que realmente sí me gustó mucho. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Carlos y de Alicia. Es un libro muy accesible, es un placer leerlo, está muy bien escrito. Un comentario muy chiquito es que como es una colección, el prólogo me encantó, ¿no? Y después vienen todos estos ensayos. Hubiera sido bueno indicar la fecha de publicación original de los ensayos para ayudar a ubicar un poco los argumentos, pero eso es un comentario muy menor. Realmente me encantó todo el libro. Me encantó también, me frustró, te digo, ¿no? Es también un libro frustrante para hacer una presentación. Frustrante porque yo siempre pienso que en la presentación del libro, realmente uno debería hacer más que expresar su aprecio por el libro. Uno debería también tratar de abrir debates, ¿no? Entonces, siempre cuando estoy pensando en una presentación, si estoy leyendo el libro, estoy como buscando desacuerdos. En este caso es frustrante porque no encuentro desacuerdos. Realmente me pareció excelente todo lo que dices sobre el zapatismo, todo lo que dices, la crítica que haces al gobierno actual, ¿no? A esta cuarta transformación que se está revelando cada vez más, no solamente como una prolongación del neoliberalismo, sino como una militarización del neoliberalismo, ¿no?
a pesar de mi entusiasmo, sí quiero tratar de abrir un debate, ¿no? Entonces no sé si se dieron cuenta, seguro que sí, creo que en el último comunicado o serie de comunicados, creo que es Galeano que dice, creo, la quinta parte, ¿no? Pregunta de manera irónica, ¿todavía hay debates? Y me parece que eso es algo que sí nos falta un poco. Nos falta un poco abrir debates dentro del mundo nuestro, es decir, dentro del mundo pro-zapatista, ¿no? Entonces, hacer como, en lugar de decir simplemente, sí estamos de acuerdo, buscar también como no sé, indicios de desacuerdos de temas que se pueden desarrollar dentro de un acuerdo general. Y yo buscando, tratando de encontrar un desacuerdo, entonces, llegué al ensayo sobre Mandel, ¿no? El ensayo sobre Mandel me gustó mucho. Para mí también Mandel fue y es una figura muy importante, una figura que admiro mucho. Entonces, y me gustó mucho tu discusión de su obra y tu discusión crítica. Pero sentí que había algo que faltaba. No tanto en la discusión de Mandel, sino en la relación entre este último ensayo sobre Mandel y un libro que realmente es un libro zapatista o pro-zapatista, ¿no? Entonces tienes la discusión excelente de Mandel, tienes un chorro de ensayos excelentes sobre el zapatismo. Y yo no, lo que me falta es el puente. Lo que me falta es el puente entre esa herencia trotskista, mandelista trotskista por un lado, y la actualidad zapatista por otro lado. Y lo digo no para nada como descalificación y no para nada como un comentario personal, sino que me parece que hay muchas personas que han cruzado el mismo puente de maneras diferentes, ¿no? Que han cruzado, que han hecho la transición de una militancia trotskista a una militancia, un involucramiento pro-zapatista. Y esta transición, yo no conozco ninguna discusión abierta de esta transición y lo que implica y los temas que surgen ahí. Y me parece que es un tema importante. Se refleja buscando un poco cómo esta ausencia se refleja en el libro, en los ensayos. Se me ocurre tal vez que se refleja en la ausencia de una discusión del Estado, que es interesante, ¿no? Porque tienes un ensayo excelente sobre el aporte teórico-político del zapatismo, donde hablas de las grietas, el muro, la organización. En otro lugar hablas de la importancia del concepto de la estrategia, de los tiempos zapatistas, etc. Lo que me sorprende tal vez es que no encontré ninguna discusión sistemática del Estado. Y eso me parece raro porque
tal vez el aporte más obvio del zapatismo es que rompe, pero rompe totalmente con la tradición estadocéntrica de la izquierda revolucionaria, ¿no? Eso también me parece que hablas, no sé si está conectado, pero por momentos hablas del Estado, dices en la página 166 que el Estado abandona la sociedad. Entonces, y en varios momentos parece que estás diciendo que con el neoliberalismo hay como una ruptura entre Estado y sociedad, que el Estado abandona la sociedad, lo que sugiere que el Estado no era siempre así y posiblemente que se podría recomponer la relación entre sociedad y Estado. Estoy seguro que eso no es lo que quieres decir, pero me quedó como pregunta ahí. Eso tiene que ver también con lo que veo o lo que me inquieta un poco como un nacionalismo subyacente posible. Como cuando dices en la página 167, perdón, y lo voy a citar, dices, la revuelta cotidiana de la sociedad que se reproduce a lo largo y ancho del país se manifiesta así como la única posibilidad de reivindicación y defensa de la nación frente a la devastación que el capital mundializado y la oligarquía estatal se empeñan en llevar a cabo. Es algo que sí en estos tiempos, cuando el nacionalismo es una fuerza tan peligrosa, tan destructiva en el mundo, a mí me parece que hay que decir, no vamos a tener nada que ver con el nacionalismo, no existe. En la izquierda tradicional latinoamericana me parece que se hace una distinción entre un nacionalismo malo y un nacionalismo bueno, antiimperialista, etc. Para mí no existe tal distinción. El nacionalismo me parece que es algo peligroso que hay que rechazar. Y yo entiendo los últimos comunicados de los zapatistas en ese sentido, como un rechazo muy tajante a cualquier nacionalismo o esencialismo. Eso realmente estoy como buscando. Realmente el libro me tiene entusiasmado, mucho más de lo que esperaba tal vez. Entonces estoy como buscando, tratando de sacar desacuerdos. Estos son los desacuerdos que encuentro o que posiblemente encuentro, o mis preguntas a ti. Otra pregunta para terminar, si tengo tiempo, es eso del análisis de la cuarta transformación, que sí me encantó, me gustó mucho en el prólogo, totalmente de acuerdo. Una cosa que a mí tal vez me hace falta, pero me hace falta como pregunta para mí, para ti, para mí y aún más, es que en varios ensayos dices o dejes entender que el Estado mexicano se ha agotado o se agotó como forma de cooptar las luchas sociales. Entonces, por eso la única vía
de desarrollar las luchas era fuera del Estado, ¿no? Entonces, en un ensayo que creo que tienes que haber escrito ahí por 2000, no sé, 16, 17 tal vez. Cuando hablas del gobierno de AMLO como prolongación del neoliberalismo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa es que también se puede entender el AMLOismo como un revivir del Estado, ¿no? Que el Estado mexicano tal vez, y desafortunadamente, ya no está tan agotado en términos de su capacidad de integrar oposición, ¿no? Entonces, que ahora estamos enfrentando un Estado igual de neoliberal, pero mucho más fuerte que el Estado de Peña Nieto, ¿no? Y por eso precisamente su capacidad de ir implementando el Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para tratar de abrir debates, pero realmente me encantó el libro. No, no sé quién nos está escuchando, pero les digo a todas y todos que deberían leer el libro. Es un estímulo enorme, es un placer, es una inspiración política y teórica. Y muchas gracias. Gracias a ti, John. Y sí, tenemos del otro lado muchas personas, nos están mandando algunos comentarios, preguntas, y si no, por favor, háganlo. También a quienes quieran conseguir el libro, también les puse por ahí el link para que lo consigan en físico y en ebook. Y pues bueno, continuamos contigo, Arturo. Pues de inicio, felicidades y pues cuéntanos acerca de este maravilloso libro, por favor. Bueno, pues quiero dar, primero que nada, obviamente partir de las gracias que hay que dar en un proceso de edición que fue muy importante por parte de la UAM y de Terracota. A mí me sorprendió la capacidad y la eficiencia para hacerlo, ¿no? Fue un placer verdadero, no siempre lo es, a nivel de proceso de producción y vinculación con eso. Y de entrada también agradezco muchísimo las palabras y los comentarios de Alicia, de Carlos, de John, ¿no? Y pienso que son muy estimulantes y sobre todo, pues sí, yo comparto el espíritu de John, de que si ustedes ven el libro, pues es una forma de provocar una discusión. Y lo que más me interesa es eso, es contribuir con un punto de vista a una discusión que para mí es muy importante. Yo una cosa que decía es que me sorprende que en un país como el nuestro, con un medio tan mediocre a veces en cuanto a lo político y lo intelectual, en un medio en la cual pues, la corrupción tiene miles de caras y se da en todos los medios, ¿no? El pensamiento crítico, pues no es una cosa que se reivindique, sino que muchas veces estuvo subordinado a un poder, que tuvo un poder inmenso de sometimiento sobre la base de muchas vías, ¿no? No solamente de la sociedad y de los de abajo, sino también de la intelectualidad, ¿no? Que fuera el zapatismo que desde la selva lacandona se preocupara por impulsar ese pensamiento crítico y que todos nosotros en efecto estuvimos sobre todo en Cristóbal de las Casas, en la Universidad de la Tierra, ¿no? Discutiendo sobre la base de la invitación de los propios compañeros zapatistas. Y que el discurso mismo del zapatismo, como trato de retomarlo en mi libro, es un discurso que parte de una vida, de una resistencia
de una serie de transformaciones efectivas que tratan de reflexionar día a día y que en ese sentido piensan que requieren ir más allá de esa pequeña isla, entre comillas, y convocar al pensamiento universal, porque el pensamiento es universal. Yo no creo en los pensamientos del norte o del sur, o coloniales y descoloniales. El pensamiento es universal, el pensamiento crítico es un pensamiento universal, y que en ese sentido que eso salga de la selva lacandona como un estímulo, como una invitación y como una forma de organizar ese pensamiento, para mí es sensacional, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que me motiva, ¿no? Es lo que me ha motivado siempre, y siempre el pensamiento que uno desarrolla no es nada si lo desarrolla uno desde espacios puramente cerrados. Tiene que desarrollarse sobre la base de la experiencia, de la vivencia y sobre todo de lo colectivo. Entonces, eso es una cuestión para mí central, ¿no? Y en efecto, yo pienso que uno de los grandes rasgos que durante muchísimos años caracterizó a este Estado mexicano fue la capacidad de asimilación, de subordinación del pensamiento y de integración, ¿no? Por muchos caminos, y que justamente vivimos lo que yo he llamado en un libro que ya escribí hace 10 años, que se publicó hace 10 años, en un ocaso interminable de un régimen autoritario que, aunque haya hecho muchas recomposiciones, ¿no? Es que haya abierto ciertas posibilidades limitadas de democracia, de libertad, totalmente acotado, ¿no? No ha sido capaz de cambiar lo fundamental. Y que otros gobiernos como el de Fox en el 2000 y el de López Obrador ahora se cansan de decir que ellos están cambiando el régimen político, pero como vemos, no hay ningún cambio, sino que ese régimen sigue en un proceso de no encontrar salida. No aterrizamos en ninguna democracia, como luego se hablaba de la transición democrática. Estamos en un proceso de degradación, de descomposición, que nos está llevando hacia un caos de la falta de salidas. Y ese es el problema fundamental que estamos viviendo nosotros. Entonces, justamente aquí, yo lo que trato es, pues, retomar la experiencia de gente como José Revueltas, y obviamente bajo la óptica que todos aprendimos, al menos nosotros, con Marx, de una crítica despiadada de este régimen, de todo lo existente, y una crítica que buscaba no solamente desmistificar y llegar a una visión de la realidad que podemos desentrañar, descifrar, sino también de forjar o de tratar de encontrar las alternativas, no que uno inventa, sino que la sociedad misma, sobre todo los sectores oprimidos y marginados, como han sido los que han mantenido viva esa capacidad de resistir, ¿no? Van forjando de una u otra manera, y siempre cuesta arriba, ¿no? Y que en ese sentido, un poco la idea era ver la experiencia de ese que necesitamos de descifrar y develar, ¿no? Y la capacidad y retomar, recuperar, de encontrar una interpretación de los caminos que la propia sociedad va construyendo, que muchas veces no se ven. ¿Por qué? Porque el medio está totalmente monopolizado a nivel de la difusión, de los medios electrónicos, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y también porque hay una gran fragmentación de las propias luchas de resistencia en el país y en el mundo, porque justamente, coincido, no vimos un proceso nacional,
vivimos en un proceso internacional. Y justamente yo lo que partía de un cierto diagnóstico es que el estado que estamos viviendo se ubica dentro de un contexto global de una crisis del sistema de Estado-Nación, que es el que está en una situación de transformación, ¿no? Producto de la mundialización capitalista que se ha venido dando sobre todo los últimos 40 años de una manera sumamente intensa. Y que justamente eso nos está llevando a una situación de una posible catástrofe, o que los zapatistas denominaron como una gran tormenta, que está devastando todo, ¿no? Y este es el problema que estamos viviendo. Entonces, en efecto, yo lo que trato es de buscar elementos para poder ver que lo que existe no es lo único que existe, lo que existe visible. Lo que yo llamo la política de arriba, lo que llamamos la política de arriba, o la política del Estado, o la política de los institucional, ese proceso, esa política que está en descomposición y en degradación, no es lo único posible, ¿no? Estamos a punto de entrar a un proceso electoral que se dice que va a ser el más importante en muchísimos años. Pero es obvio de que ahí no hay ninguna opción, ¿no? De que las opciones a Morena y al presidente son tan malas como el propio Morena y la política de este gobierno. Están todos ubicados dentro de la misma perspectiva de reproducción de un régimen totalmente inhumano e injusto y excluyente. Y que en ese sentido, un poco lo que hace falta ver es que en efecto que esa crisis del Estado, ese ocaso de un régimen político que hemos estado siguiendo ya hace una buena cantidad de años, lo que ha generado también es una pérdida de confianza por parte de la sociedad, sobre todo de los sectores más críticos y en resistencia, los sectores rebeldes, hacia esas mismas instituciones. Y por eso un poco para lo que decía John, o sea, yo lo que digo es que el Estado busca mantener la dominación de la sociedad y lo busca a través de mecanismos que tratan de desorganizar y desaparecer todo lo que la sociedad ha logrado organizar, todo lo social organizado, y que busca más bien ante la crisis del corporativismo que también vivimos aquí y que fue una base fundamental de la dominación en México, de imponer una relación clientelar, ¿no? En la cual el presidente, ahora devenido pastor, ¿no? Busca dominar directamente, beneficiando con dádivas, con propinas totalmente insuficientes para cambiar la vida, ya no digamos para mantener un periodo, una situación de transformación de la desigualdad hacia una mejor situación de la gente, pero que más bien busca mantener una relación que reproduce el sometimiento de la gente, pero que vemos que en general la propia sociedad en muchos sectores no confía ya con el Estado, no confía con todos esos mecanismos de intermediación que existían en el Estado, que alimentaban ese clientelismo o ese corporativismo, y que en ese sentido buscan organizarse por sí mismos, encontrar mecanismos de transformación y de defensa de su propia vida, y que en ese sentido esto es lo que podemos ir viendo como posibles caminos a una cierta crítica, no solamente del régimen, sino a una cierta construcción de alternativas de emancipación de parte de la sociedad. Y yo creo que esto es lo más importante. Entonces, yo trato de rastrear, como muchos autores lo han estado haciendo en diversos lugares, ¿no?
las formas, las experiencias, el pensamiento de los sectores que, siendo excluidos, se volvieron rebeldes, y siendo rebeldes buscan alternativas. Y eso es lo que yo creo que es más importante, ¿no? Bueno, para no alargarme mucho, ¿no? Un poco lo que planteaba John sobre el problema de la coherencia del propio libro en cuanto a lo que planteó al final sobre Ernest Mandel, que en efecto es fundamental desde mi punto de vista, uno de los pensadores críticos marxistas más importantes, un militante revolucionario, como decíamos entonces, ¿no? Y yo creo que el puente entre ese trabajo y el resto del libro es justamente la temática que aborda Mandel. Esa temática que tiene que ver con el problema de la autoorganización, tiene que ver con el problema de la autogestión, tiene que ver con el problema de lo que en nuestros países y en nuestros procesos de abajo se llama la autonomía, el autogobierno. O sea, la emancipación es lo que une justamente la reflexión histórica que en el marxismo se realiza y que se pierde muchas veces, que Mandel recupera, ¿no? Incluso habla claramente de una crítica de lo que fue el famoso socialismo real y cómo eso realmente se descompuso, ¿no? Y él busca precisamente cómo el camino que puede llevar a un combate contra el capitalismo tiene que ser un camino que implica un proceso de asociación de los productores, pero también implica un proceso de organización de la vida social y política desde el punto de vista de las comunidades. Yo, por ejemplo, lo mencionó Alicia, y fue un debate durante muchísimos años, lo sabemos, ¿no? El problema del proletariado, ¿no? O de los trabajadores, o del sujeto revolucionario, y todas estas cosas que conocimos y vivimos, ¿no? Y yo lo que digo es que realmente lo que retoma Mandel es un poco decir, es que el proletario, ¿quién es? ¿No? Pues somos todos aquellos que estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para vivir, ¿no? Y eso es una cuestión que mantiene justamente a la inmensa mayoría de la sociedad identificada, y eso es justamente lo que puede plantear el problema de encontrar la otra situación en la cual se encuentra, que es el problema de la opresión, y que obviamente lo hemos discutido en el mismo zapatismo. La opresión no es lo mismo en una arriba que abajo, o una mujer de arriba y una mujer de abajo, pero en todos los sectores la opresión es un elemento fundamental, y la opresión justamente nos lleva a nivel de los pueblos indios, a nivel de los jóvenes, a nivel de las mujeres, a nivel de los trabajadores, a nivel de los empleados, etcétera, etcétera. Una identidad que justamente nos puede permitir construir, ¿no? Una alternativa contra quienes justamente alimentan esa opresión. Y en ese sentido, pues yo ahí es donde yo trataba de encontrar un vínculo, ¿no? O sea, es el problema de qué alternativa se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se puede reconstruir justamente una vida totalmente degradada y deteriorada y amenazada con la devastación y la destrucción por parte de un capitalismo que está llevándonos a un desfiladero, al conjunto de la humanidad? Yo me acuerdo cuando discutía Revuelta justamente, y también lo plantea Mandel, ya no hablamos de emancipación de una clase social determinada, ¿no? Del proletariado, de los obreros. Se está planteando una situación de crisis en la cual tenemos que plantear la emancipación de la humanidad. Tenemos que resguardar a la humanidad, porque la humanidad es la que está totalmente amenazada por el capitalismo, que hoy se apellida neoliberal, ¿no?
Y en ese sentido, ese es el problema. Entonces yo por eso traté de vincular una reflexión más teórica partiendo de un personaje como Mandel, con la experiencia que se teoriza directamente en las comunidades. Entonces, eso es lo que yo traté de hacer, ¿no? Y entonces, pues sí, la otra cosa que se plantea, y creo que es fundamental, es que, o sea, yo no veo el problema de la nación es cuando yo planteo los de abajo o la sociedad o estos sectores oprimidos como la única posibilidad de defensa de la nación, lo que yo estaba planteando es de que contra todos los nacionalismos que hemos sufrido, ¿no? No es el Estado el que resguarda la nación. El Estado no tiene una función de conservación de fronteras que ya no existen en ninguna parte, ¿no? Que ya las funciones fundamentales del Estado que discutíamos en los 70, los 80 y hasta los 90, pues se han transfigurado totalmente, ¿no? Que hay una crisis real de los Estados-nación en su conjunto, ¿no? Y que en ese sentido lo que fundamentalmente se plantea es otra vez una perspectiva, no queremos rehacer las fronteras nacionales, no queremos resguardar nuestra nación como tal, queremos que se acaben esas fronteras formalmente y que las luchas puedan tener realmente una perspectiva internacional como nunca, y que hay las bases sociales y materiales, geográficas, etcétera, para poder justamente plantear una opción en esos términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como nunca, no solamente vemos el movimiento en contra de la mundialización capitalista, sino vemos resistencia de los indignados y de muchos núcleos sociales que se plantean en todas partes, que van más allá de los espacios geográficos en los cuales existen, ¿no? O sea, toda la geografía, como mucho lo han demostrado los compañeros zapatistas, ha sido totalmente trastocada, ¿no? En fin, pienso pues que son elementos que nos plantean una discusión, ¿no? Y que en ese sentido, mi preocupación fundamental es un poco desmistificar esos procesos que estamos viviendo con una gran demagogia por parte del presidente de la República en México, pero que en todas partes se plantea bajo otras modalidades, y que necesitamos realmente activar a los núcleos sociales rebeldes que puedan ser más allá de esa rebeldía, de esa resistencia, y que puedan ir formulando o que van formulando y que tenemos que ver cómo se pueden tejer opciones, alternativas de sobrevivencia. Si ustedes recuerdan la campaña de Marichuy para poder recuperar las firmas, para poder plantear justamente una alternativa aprovechando la coyuntura electoral de México, decía es que esta es una campaña por la vida. Y estamos en esos términos. Es una campaña por la vida, pero no es un vitalismo, sino que es simplemente ver cómo estamos retomando una consigna frente a un régimen que está devastando y que está llevando a la destrucción de esa vida. Y que lo vemos en todas partes con los megaproyectos y con el cambio climático y todo este tipo de cosas, ¿no? En fin, pues yo agradezco muchísimo los comentarios y aquí estamos. Muchas gracias, Arturo. Sí, tenemos muchos comentarios y tenemos algunas preguntas. Empezamos con, bueno, ya hay muchos saludos, ¿no? Pero en este momento leeremos primero las preguntas. Dice Joel Ortega Juárez, felicidades. Es efectivamente un gobierno neoliberal, asistencialista y clientelar. Aaron Rodríguez dice, el discurso y la práctica del gobierno van en direcciones distintas.
Liberación Ixtepecana dice, ante Salinas Pliego y todos los invitados a destruir el sureste de México con los megaproyectos que adornan académicos de la 4T. Astrea Luna dice, para los zapatistas es indispensable el consenso para gobernar y para eso se necesita un mínimo de organización, ¿cierto? ¿Cómo lograr consenso para gobernar un país con más de 120 millones de personas que no tienen un mínimo de organización? ¿A quién le gustaría contestar esta pregunta de los cuatro? Y adelante. No sé. No sé, Arturo. Bueno, yo lo que quiero destacar es que justamente en el libro uno de los grandes temas que retomo del zapatismo es el problema de la organización. Y la organización es un proceso colectivo, ¿no? Y es un proceso colectivo que implica precisamente combinar voluntades, perspectivas, trayectorias, experiencias muy diferentes, ¿no? En ese sentido, la organización es fundamental. Lo otro que se plantea es el problema de qué política está en crisis. Y yo retomaba mucho la idea de Ben Said en el sentido de que no era la política que estuviera en crisis, sino que era cierta política. Es la política del Estado, es la política de arriba la que está en crisis. Y que en ese sentido lo que se estaba buscando es la posibilidad de hacer, como decían los zapatistas y siguen diciendo, otra política, ¿no? Y esa otra política es una política autogestionaria. Es una política que en efecto no se da solamente en comunidades aisladas o rurales, sino es una política de autoorganización, de autonomía, que se puede dar a todos los niveles, ¿no? No sé, hace muchos años incluso había teorizaciones a nivel de gente que estaba explicando cómo los medios de comunicación que se habían estado desarrollando podían facilitar formas de democracia directa que antes eran inconcebibles, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, no es lo mismo una comunidad de 10,000, 3,000 o 1,000 que una comunidad de 125 millones o 200 millones. El problema es de que la perspectiva es que sí se puede organizar la sociedad y que puede haber muchos mecanismos de funcionamiento democrático que precisamente retoma la visión original de la política como una política de la comunidad y que podemos echar mano a muchísimos. Yo me acuerdo, hablando de Mandel en los 70, ¿no? Hablaba cómo ya la televisión podría ser un instrumento fundamental para la democracia directa, ¿no? Imagínense ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema es de que en todos los niveles, en todas las geografías, se pueden crear condiciones de participación y de organización de la gente. Es el debate que planteaban los compañeros, que después un poco se confundió de qué se pensaba frente al poder, ¿no? El poder capitalista debe ser destruido, sin duda, ¿no? ¿No? Y se decía que hay que conquistarlo, ¿no? O si cambiamos el mundo sin tomar el poder, como nos señaló Johnny, que le lanzó un debate muy interesante. Los compañeros zapatistas dicen, tenemos que reconstruir ese poder desde abajo, desde la propia sociedad. Tenemos que construir otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Arturo, y por acá también te preguntan, Luna, dice, tomando sus propias palabras, ¿qué haría Arturo Anguiano como presidente para transformar la desigualdad? Ay, no podría ser jamás presidente porque creo que justamente es una concepción que no funciona, pero evidentemente desde Tomás Moro, allá por muchos siglos hacia atrás, ¿no? Por 1500 y pico, se explicaba de que no podía combatirse la desigualdad
con la propiedad privada, ¿no? Entonces, justamente, habría que partir de eso, ¿no? O sea, ninguna de las políticas que se plantean en la actualidad busca combatir, ni siquiera reducir, ni siquiera tocar la desigualdad, sino reproducirla. Y en ese sentido hay que cambiar totalmente la lógica del dinero, como diría yo, la lógica del capital, de la ganancia, completamente, ¿no? Yo nos podría decir algo más. Gracias, Arturo. Sergio Candanga dice, excelente ponencia, mis felicitaciones al autor y a los ponentes. Me interesaría saber cuál es su opinión sobre que si bien se dice que el gobierno actual profundiza el modelo neoliberal, entendiéndolo como un proceso político-económico global, donde el mercado domina todas las facetas de las relaciones humanas y donde los procesos productivos se encuentran dispersos en todas partes del mundo y regulado por organismos supranacionales, considerando que este comenzó a partir del Consenso de Washington y no es un fenómeno nuevo. ¿Cómo se podrían pensar los procesos emancipatorios fuera de la esfera de lo estatal, como regularmente se ve desde las perspectivas postmodernas, abstrayéndose a lo local, siendo que en primera instancia sería lo más próximo a regresar a lo nacional, popular, como en los procesos políticos en Venezuela o Bolivia, pero que también son criticados por dichas corrientes debido a su neodesarrollismo, combatiendo a su vez los poderes fácticos internacionales que no tienen reparo en utilizar cualquier estrategia para proteger sus intereses, como lo hicieron Estados Unidos con Noriega en Panamá o con Juan Bosch en República Dominicana, como experiencias históricas e incluso dentro de procesos capitalistas. Está un poco larga, pero creo que es muy claro. ¿Quién quiere responder a eso? John, Alicia. Yo creo que también regresando a la pregunta anterior de cómo gobernar un país de 120 millones de personas, yo creo que realmente el problema es más difícil, no es cuestión de 120 millones, sino de 7,000 millones de personas que tenemos en el mundo. ¿Y cómo concebir ese gobierno, esa forma de convivencia, ¿no? Y actualmente, obviamente, sí tenemos un sistema de gobierno, ¿no? Estamos acostumbrados a ese sistema. Nada más que el sistema actual tiene el inconveniente de que nos está llevando probablemente a la extinción, ¿no? Entonces hay muchos indicios de que si no cambiamos la forma de organización social de manera radical, nos estamos acercando al precipicio de la extinción, ¿no? Entonces el problema no es tanto cuestión de, no es tanto cuestión de preguntar cómo lo haríamos, sino de decir lo tenemos que hacer, nos tenemos que hacer de otra forma, otra manera. Y como no existen modelos, sí existen muchas experiencias, pero solamente para mí se puede concebir de una manera de experimentar, de ir creando nuevas formas de autogestión, como dice Arturo, ¿no? O retomando toda la tradición comunizante que existe dentro de las luchas anticapitalistas. No la tradición estadocéntrica, sino la tradición de las comunas, de los soviets, de toda esta tradición que busque crear maneras comunales de convivir. Y realmente no hay alternativa. Gracias, John. Alicia, ¿quieres comentar algo? Está tu audio apagado.
Listo. Bueno, en términos más generales, comparto pues las reflexiones que están haciendo los dos colegas en el sentido de un cambio, digamos, radical de sistema, que es lo que está amenazando, ¿no? La continuidad de la vida en el planeta. Y creo también que, bueno, todas estas formas de organización comunal a las que se está refiriendo John y también Arturo en su propio texto, pues son una ruta, ¿no? Fundamental en un momento, ¿no? En que hay que todavía, pues, digamos, configurar una conciencia, ¿no? Profundizar en las conciencias sociales, ¿no? Como lo plantea en el mismo libro Arturo. Entonces hay como una serie de momentos, ¿no? Y de maneras de formular también las preguntas para encontrar buenas respuestas, ¿no? Que son, ¿no? Muy pertinentes las que acaban de formular, pero son muy amplias, ¿no? ¿Cómo gobernar? ¿Qué haría usted como presidente? Son preocupaciones lógicas, ¿no? Pero justamente todos estos, toda esta perspectiva que se desarrolla, que se plantea, ¿no? En el libro de Arturo va en el sentido de que hay que romper con esta forma de hacer política, con esta forma de organización de la sociedad, con esta lógica del capital, que es lo que está amenazando, ¿no? La continuidad de la vida, de la especie humana, del planeta. Entonces, en esa dirección habría que reflexionar. En realidad, no estoy pretendiendo de ninguna manera responder, pero sí reflexionando a partir de lo que dijeron los colegas para, digamos, dar espacio a lo que sigue, compañera Montserrat. Gracias. Gracias, Alicia. Sí, tenemos más comentarios. Dice Pedro Peñalosa, el punto central sigue siendo la necesidad de construir una alternativa que le dé sentido a las luchas aisladas de los oprimidos. Dice Luna Azul, ¿qué tan indeterminado debe ser la construcción del sujeto colectivo? No sé quién pueda responder esa pregunta, quiera responderla. Y bueno, tenemos también otra de Itatito Lentino que dice, gracias por la presentación, me gustaría preguntarle su opinión sobre... ¿Se paró? la reciente... ¿Alguien quiere contestar ambas? Y bueno, tenemos ya pocos minutos, entonces si quieren contestamos estas dos y después pasamos a conclusiones y vamos cerrando esta plática que llevamos 1:30 y no sé cómo, porque todo está bastante interesante, nos lleva, creo que esto es solo un inicio y tenemos mucho camino para rehacer ese mundo, ¿no? Pero estas dos preguntitas, ¿quién las quiere responder? Sí, bueno, realmente, bueno, la verdad es que el problema, que es justamente lo más importante, es ver cómo históricamente hay muchas formas de respuesta por parte de la sociedad para este tipo de preguntas, ¿no? De que hay muchas experiencias. Yo estaba, por ejemplo, retomando las experiencias de soviets, de consejos, de asamblea, de comunidades que se organizan. O sea, la lógica que hay es de cómo reconstruir desde abajo la organización de la propia sociedad para poder decidir sobre su vida, sobre la manera de gobernar su vida y la manera de crear las condiciones para que su vida se pueda desarrollar en colectivo. Y en ese sentido lo que podemos decir es que no hay modelos. Los compañeros zapatistas se han cansado de decirnos justamente que su experiencia es su experiencia, sobre la base de situaciones específicas.
Y ellos no tratan de decir el modelo zapatista y ahora aplíquelo donde se pueda, sino que ellos plantean justamente que cada lugar, cada comunidad, en cada parte de la geografía del planeta, puede haber experiencias distintas sobre la base de las tradiciones distintas, sobre las formaciones, sobre las características de las cuales se está desarrollando cada quien. Y que justamente lo que es importante retomar es de que si uno revisa la historia, hay ciertas tendencias, ciertas formas ancestrales, por decirlo así, en la cual las comunidades buscan recuperar su capacidad de acción y de decisión en colectiva. Y que en ese sentido, esas experiencias son las que en cada caso surgen sin que nadie las teorice de entrada, ¿no? Y que justamente lo importante es ver que este tipo de experiencias se pueden desarrollar partiendo de que es una lógica distinta, ¿no? O sea, no sé, en un México como nosotros hablamos de una república, hablamos de poderes autónomos, de un Estado federal, y todo eso fue ilusorio, nunca existió en México, ¿no? Y se habla frente a eso, de cómo el gobierno centraliza todo en el presidente, ¿no? Y entonces plantean que como opción es darle más posibilidad a los poderes autónomos de que realmente sean autónomos. Esa es una lógica, pero la lógica de la reorganización del poder desde el punto de vista de la propia sociedad, de las comunidades o de los distintos y muy diferentes sujetos que existen en la sociedad, ¿no? Pues puede ser muy distinta, ¿no? Para empezar, en las comunidades la asamblea se convierte en una instancia fundamental, la revocación de mandatos se convierte en una cuestión fundamental, la no representación que en nuestros regímenes políticos son simple suplantación de la sociedad, se cambia por la participación directa de la gente. Entonces, en ese sentido, pues son cuestiones que se plantean, ¿no? Entonces, más bien estamos abiertos, hay que estar abiertos a toda la invención imaginativa de una sociedad tan rica, tan diversa, tan plural, ¿no? Que puede ser impredecible, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Y pues sí, hay mucho, mucho que rehacer, ¿no? Hay que rehacer el mundo. Me piden que muestre el libro por la pantalla. Aquí está. Lo pueden conseguir, ya lo pueden buscar en librerías. Les dejé por ahí la liga para que lo compren directamente en nuestra página, si no Amazon, ya lo pueden encontrar. Y bueno, para terminar esta pues primera plática, yo espero que haya muchas más porque necesitamos hacer eso, seguir hablando de este tema. No sé si nos podrían compartir una reflexión cada uno con la que nos quedemos. Tenemos fin de año y pues mucho, mucho que hacer, mucho que pensar. No sé, Alicia, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, en atención a las preguntas y comentarios que han llegado, me parece que habría que subrayar mucho la idea que está muy presente, ¿no? Y en el libro de Arturo, que es la de la búsqueda, la lucha por la autoemancipación, por la autonomía, desde la perspectiva de los zapatistas, ¿no? La autogestión. Prefijo auto es fundamental, ¿no? Porque implica, incluso si nos fuéramos a otros niveles, también al derecho de la autodeterminación, como el caso, por ejemplo, del pueblo palestino. Es decir, porque hay circunstancias muy diversas, ¿no? Y contextos distintos para ubicar estos procesos, ¿no? Entonces creo que una idea fuerte en los planteamientos para estar en referencia al texto de Arturo es esta, ¿no? Yo hice incluso una listita que se me traspapeló con estos
formas distintas de auto, ¿no? Donde va autonomía, autogestión, autodeterminación, autoemancipación y muchas que atraviesa el plano individual, todos los planos, el género y las opresiones, ¿no? Es decir, ahí estaríamos un poco volviendo a lo que ya señalaba la opresión. Entonces yo creo que el libro finalmente es una herramienta, es un instrumento que sí, que yo vi muchos debates ahí abiertos porque propone eso, entre otros, discutir, estudiar, ¿no? Reflexionar en colectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, digamos, pensar en retomar muchas de estas ideas y ponerlas en práctica. Es algo que se puede hacer porque es en colectivo la organización, en colectivo la reflexión, en colectivo la producción de conocimiento, ¿no? Y la posibilidad de teorizar. Entonces, todo esto yo creo que hay que, digamos, no leerlo solamente, sino ¿no? hacerlo propio y traducirlo en la acción, ¿no? Entonces, podemos estar en este periodo, seguir seguir pensando en esto que nos propone Arturo, ¿no? Con ese título. ¿Cómo podemos, ¿no? Desde donde estamos, desde el lugar que ocupamos, ¿no? Aportar, ¿no? a ese gran desafío que tiene la humanidad. Gracias, Alicia. Bueno, todos tenemos un papel en él, ¿no? John, ¿qué nos puedes decir para despedirnos? Bueno. Como tú dijiste hace un momento, Montserrat, es necesariamente una reflexión de fin de año, ¿no? ¿No? De fin de un año realmente muy difícil para muchísima gente. Y yo creo que parte de esa reflexión tiene que ser, o yo pienso que probablemente que a pesar de la llegada de las vacunas, apenas estamos empezando, apenas estamos entrando a una crisis social muy profunda en los próximos años, ¿no? Y parte de esta crisis profunda va a ser, o ya es, un auge de la rabia social, del enojo social, de la frustración. Y de alguna forma tenemos que decir, bueno, esta rabia es nuestra rabia, ¿no? Nosotros estamos ahí en medio de la rabia contra el sistema actual que nos está destruyendo. Pero tenemos que intervenir o asumir esa rabia en el sentido de asegurar o tratar de asegurar que sea una digna rabia, como dicen los zapatistas, porque mucha de la rabia actual está yendo en el sentido contrario, está yendo hacia la derecha, hacia el fascismo, ¿no? Y tenemos que de alguna manera decir, no, esta rabia es nuestra rabia contra el sistema y lo fundamental es que sea una digna rabia. Y una digna rabia significa, para mí, asumir nuestra responsabilidad para el futuro del mundo. Decir, nosotros somos los responsables. Y eso necesariamente implica desarrollar la autogestión, implica desarrollar formas comunizantes de vivir. Y ahí no tenemos opción, ¿no? Y en ese contexto me parece que el libro de Arturo realmente hace un aporte muy importante, ¿no? Para reflexionar sobre eso. Muchas gracias, John. Y bueno, creo que Carlos tuvo un poco de problemas para reconectarse, pero Arturo, pues para cerrar este inicio de promoción, porque es el inicio realmente,
¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues precisamente de que en esta situación de esa crisis social que estamos viviendo y que en efecto pues, no tiene visos de mejorar, de superarse, sino que de agravarse, ¿no? Y que en ese sentido la indignación de la gente requiere, como dice yo, una canalización, ¿no? O sea, en el sentido de que todo lo que implica rechazar lo que estamos viviendo, pues debe de traducirse en una reflexión, en una crítica y en una búsqueda de formas de organización, de emancipación, que permitan justamente dar salidas a esa situación que estamos viviendo. Yo pienso que como nunca hace falta impulsar la reflexión, el pensamiento crítico y recuperar en un país tan lleno de palabras todas las mañanas, totalmente desvirtuadas, el sentido real de ellas, ¿no? ¿Qué es la izquierda, no? Y yo pienso que la izquierda en México es un mundo muy grande, muy diverso, muy multitudinario, muchas veces totalmente no identificado, ¿no? Es una izquierda social y política muy vasta, que se encuentra en muchos lugares organizada en pequeños colectivos, pero que en mayor parte de lugares está no organizada, dispersa, resistiendo, planteando formas de revuelta que justamente pueden permitirnos no solamente defender la vida y defender el planeta, sino buscar los mejores caminos para encontrar soluciones. En ese sentido, pues lo único que hacemos es una gota de agua en ese torrente enorme que buscamos crear para poder realmente alimentar la rebeldía, el pensamiento y la lucha por una emancipación o autoemancipación de una humanidad que está siendo amenazada con la extinción por un régimen capitalista que tiene una lógica totalmente voraz, ¿no? Y eso sería todo. Te agradecer muchísimo y que en efecto sea una primera reflexión que tengamos colectivo. Y muchas gracias a todos los compañeros que nos escucharon y a quienes me acompañaron en esta presentación. Y a ustedes mismos también. No, muchísimas gracias. Consigan su libro y para que sean muchas conversaciones. También escríbanos qué les parece, su crítica y bueno, fomentando este pensamiento reflexivo, crítico y podemos cambiar el mundo, podemos rehacer el mundo hacia abajo y a la izquierda. Muchísimas gracias a los tres y a Carlos también que ya no se puede conectar. Les agradezco, les mando un abrazo, mucho por hacer, no lo olvidemos y pues seguimos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron del otro lado de la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.